Pues llega una chica con un montón de conflictos emocionales y va un momento, eso, con 7 u 8 años, en el que es abusada por su tío. El ejemplo que se había puesto, ¿no? Y de repente llega, se lo cuenta a mamá y mamá le da un bofetón y le dice, tu tío no vuelvas a decir eso en tu vida. Después de eso, los abusos con el tío se repiten. Ella ya no dice nada, ¿para qué? Sí, sí, yo no tengo que decir nada. ¿De acuerdo? Pero cuando tiramos de la madre, mamá, vete al momento en el que tú te programas para esto. Pues va otro abuso. Va otro abuso de también cuando tenía 7 u 8 años. Es decir, la historia se estaba repitiendo. Qué curioso, ¿no? Pero ella no le dijo nada a mamá. No le dijo nada a mamá, a la abuela, porque la abuela lo sabía. Lo sabía y lo permitía. Fijaros todo esto. Y claro, dices, ¿por qué narices, abuela, estás permitiendo esto? Vamos a otro momento en el que la abuela está en otro momento crucial y tampoco le dice nada a su madre. Bueno, bisabuela, ¿qué está pasando aquí? Esto es terrible. ¿Cómo está pasando esto en tu familia? Y la abuela, la bisabuela, con un miedo y una vergüenza que no os podéis imaginar. Así. En la regresión se ve al alma como está, ¿no? Y estaba así. Pero bisabuela, ¿qué te pasa? Vamos al momento en el que tú te programas para esto. Y aparece una cosa curiosísima, inesperada. Aparece que el bisabuelo fue un alto cargo o un cargo medio en la guerra. Y era el responsable de muchas muertes. Y hay una cosa que aquí se activa mucho lo que dice Hellinger, que es el de constelaciones familiares, que dice que cuando entra un culpable en la familia, lo que hay que hacer es levantar un velo de normalidad para que nadie sepa que en la familia hay un culpable. Fijaros cómo encaja eso en todas las definiciones. Que nadie sepa que en la familia hay un culpable. Entonces, cada vez que se activaba un abuso en la familia, se bloqueaba. ¿Por qué? Porque nadie en la familia puede ser culpable. ¿Cómo se solucionó esto? El hombre tuvo que devolver toda la energía a la gente que asesinó o mandó a asesinar en la guerra, que eran unos cuantos, eran varios pueblos. Y cuando devuelve toda esa energía, de repente la abuela, la bisabuela, se tranquiliza. Se tranquiliza, se le quita el miedo, se le quita la vergüenza y por fin puede ser madre. Y cuando ve todo el percal, cuando ve todo lo que ha pasado, dice, Dios mío, y desde la bisabuela se sana toda la emoción. ¿De acuerdo? Y se ve cuál es el punto. Nadie puede decir nada de alguien de la familia. Fijaos la definición tan horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabría que el bisabuelo era un asesino de guerra. ¿Quién se iba a imaginar esto? Porque esta mujer sabía que su bisabuelo era militar, pero no sabía nada de esto. Después lo corroboró. Oye, ¿qué rango tenía el abuelo? Pues sí, era coronel o general o no sé cuánto. No sé, no sé. Bueno, de repente encajan las cosas. Y es muy bonito porque, claro, el núcleo de todo esto era vergüenza y miedo. ¿Vale? Vergüenza y miedo. Y con vergüenza y miedo eran cómo se podían resumir todos los síntomas de esta mujer. Porque todo era vergüenza, no quería hacer las cosas, miedo a que me juzguen, a que me vean, a que me juzguen. ¡Qué casualidad! ¿De acuerdo?